acá en una nueva actividad del Festivalón que se va a desarrollar durante todo el mes de noviembre en la unión de varios festivales, la Biblioteca Nacional y gente que está trabajando para este proyecto multidisciplinario y con muchísima gente importante, interesante, con muchas cosas para decir. En esta ocasión el tema era el mundo editorial, lo que se viene, el futuro, algo que está hoy en boca de todos los que rodeamos, los que damos vuelta alrededor de este tema, sobre todo porque sospechamos que se viene un cambio muy grande y a veces tengo la impresión de que los escritores no estamos muy atentos a eso. Así que esta reunión había convocado a Carlos Gássera de Duin, de la Editorial Universitaria de Villa María y director de la agencia Pampa, y a Rodolfo Santullo, también editor, escritor, guionista de Montevideo, Uruguay, y a Aníbal Reyes Umbría de Venezuela, que es también editor, integrante de una agencia literaria, agregado cultural en el exterior. Y la idea es ver un poco lo que se viene, cómo ha afectado y cómo va a afectar la gran concentración económica que hay en el mundo editorial, que todo está prácticamente en manos de 2 o 3 sellos, el tema tecnológico, que por un lado viene afectando seriamente al mundo del libro, pero por otro lado, con esto de la cuarentena y la pandemia, se ha acelerado a niveles insospechados. Así que si te parece, Carlos Gássera, si nos das tu opinión, tu visión, que es muy amplia, sobre todo porque además vos participás de eventos internacionales, conoces el mercado, te cedo la palabra y contanos lo que te parece, lo que podés decir luego de esta introducción mía. Bueno, en primer lugar, gracias Javier por la invitación y gracias también por la presentación, igual que a Rodolfo, compañero de mesa, y a todos aquellos que nos estén viendo. Vos decías lo que se viene, yo diría lo que llegó, ¿no? De algún modo creo que siempre la especulación sobre el futuro es una especulación muy atractiva para lo literario, pero muy cruel para la realidad de algunas actividades. Y la industria del libro, particularmente en Argentina, después por supuesto los colegas de Uruguay y de Venezuela podrán tener otras miradas, ha significado la demostración de algunas cuestiones que ya se venían diciendo. En primer lugar, una falta de adecuación a los cambios que se venían produciendo en el ecosistema global del libro, la falta de una política estatal integral que defienda esta industria del libro, los fracasados intentos de armar un Instituto Nacional del Libro, pero también las idas y vueltas de las distintas administraciones nacionales, municipales y provinciales en relación a la política de apoyo a la lectura, las bibliotecas y en definitiva a los lectores, que por ende todo eso recae en 2 actores clave, que son los escritores y los editores. La intermitencia, digo, fue vaciando y produjo un desacoplamiento, digamos, entre la realidad de los grandes jugadores y lo que podríamos llamar, digamos, los grandes jugadores internacionales y el entorno GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. Ese entorno tan lejano a la realidad del mundo editorial argentino produjo en la pandemia una crisis de rentabilidad mucho más grande de la que teníamos pre-pandemia. A esto con la pandemia mostró, con el ASPO, la pandemia vino a demostrar que la cadena comercial del libro, de las pequeñas librerías, y también incluso las grandes cadenas de librerías que hay en la Argentina, no son muchas, por suerte son 2, y tenemos una estructura de librería independiente muy vasta,
produjo una crisis en toda la cadena comercial de la lectura y el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque también es cierto que el lector en la Argentina, con la falta de el entusiasmo por la lectura digital, la falta de dispositivos electrónicos de tinta electrónica, por ejemplo, que han sido señalados como los grandes pregnantes del lector, por lo menos transmedial, como le decimos nosotros, ¿no? Es decir, nadie lee exclusivamente en pantallas, nadie lee ya exclusivamente en papel, con lo cual somos lectores híbridos todos, pero en esa hibridez hay que tener recursos, y las editoriales argentinas invirtieron muy poco en los recursos para estar en el entorno digital, con lo cual, a medida que la tecnología fue avanzando, el lector argentino fue acostumbrándose a entornos gratuitos de la lectura digital, con lo cual hoy es muy incierto saber cuántos de los lectores en la Argentina están dispuestos a pagar por un PDF, a pagar por un EPUB, a pagar por leer en la pantalla. Eso es algo que están encarando recién ahora y muy tardíamente los modelos de negocio de los diarios. Entonces, los editores estamos bastante más lejos que los diarios y las revistas, de poder saber cómo se va a comportar el lector transmedial híbrido en estas plataformas. También esto significa que no hay muchas plataformas que garanticen posibilidades integrales del sistema de pago, tipo Netflix, para decir de algún modo, tipo de suscripciones que puedan garantizar bibliotecas o accesos masivos de libros en contenidos virtuales o digitales. Entonces, la complejidad es muy grande porque el modelo de negocio tradicional, cuando se frenó la rueda, se frenó la cadena de pago. Y entonces los editores dejamos de imprimir porque los libreros dejaron de pagar. Todo el mundo está financiado o calzado sobre el abismo de la promesa del pago, porque el negocio en consignación es eso. Te doy los libros, los vendes cuando quieras, me los pagas cuando quieras, y yo los cobro cuando puedo y le pago al imprentero cuando puedo. Entonces, la cadena se cortó durante el ASPO y generó un profundo, digamos, cisma, ¿no? Entonces, eso tiene leves repuntes en el último trimestre, los números son magros. Ahora bien, ¿eso alcanza para describir la crisis? No. Porque, como decía antes, los 4 años del neoliberalismo del gobierno de Macri y las intermitencias en la política pública anterior a la era Macri, que fue muy buena, pero era intermitente, porque o colaboraba el Estado Nacional, pero no el provincial, no el municipal. Entonces hay como asimetrías muy grandes que se vienen arrastrando de hace mucho tiempo. El fracaso del Instituto Nacional del Libro, que intentaba implementar una ley genérica para todos estos problemas, fracasó 3 veces. Hay una ley presentada por Daniel Filmus que seguramente perderá estado parlamentario muy pronto y será el 4º intento de armar un Instituto Nacional del Libro en la Argentina. A eso le debemos sumar, y ya con esto cierro, el problema local específico de la Argentina, de la vastedad de su territorio y la vastedad de bibliotecas, de sistemas de bibliotecas universitarios, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas, privadas y bibliotecas populares. Es decir, todo este entramado de promotores es tan vasto y tan complejo que es muy difícil de que funcione virtuosamente. En general es más bien un círculo vicioso al que es difícil poder llegar con los libros, con los contenidos, incluso regalándoselos. Incluso si Ledubín quisiera regalarle los contenidos a una biblioteca universitaria para que los use en su entorno de consultas en línea dentro de la IP de las computadoras de una biblioteca, no lo podría hacer porque hoy las bibliotecas no tienen la infraestructura tecnológica mínima, casi de cajón, que conocimos hace 12 o 13 años atrás en Frankfurt,
que ya tenían las bibliotecas públicas, no se podría hacer. Es decir, que ni siquiera le puedo regalar contenido a las bibliotecas. Entonces, es muy seria la infraestructura, la crisis de la infraestructura, el atraso tecnológico y la producción de contenidos en el nuevo entorno y nuevo paradigma. Porque ahora las editoriales, ya el libro es uno de los formatos de contenidos. Vos tenés que prepararte para poderle brindar al lector los contenidos del modo que el lector consultor o usuario lo requiera. Se lo puedo brindar online, se lo puedo brindar en descarga, se lo puedo brindar a través de una plataforma, el EPUB para los e-readers, para los teléfonos celulares, e incluso en papel. Y todo ese complejo de producción de contenidos requiere de inversiones que muy pocas editoriales independientes o universitarias como las nuestras pueden garantizar. Entonces, el autor en todo esto es quizás el primer punto donde empieza la cadena de producción de contenidos, pero también es el que más va a sufrir, porque seguramente va a crecer la autopublicación, lo cual no es garantía de calidad, va a sufrir impacto en el pago de los derechos de autor, la caída de las tiradas también implica una menor pregnancia y penetración en el mercado editorial en un país como el nuestro, que requiere tener por lo menos 1000 ejemplares de un libro para abastecer el 40% de las librerías del país. Necesitas 1000 ejemplares para abastecer el 40% de las librerías de un libro genérico. No estoy hablando de un libro hiper. Si vos necesitas abastecer las librerías que venden libros infantiles, necesitas 3000 copias. Y hoy hacer 3000 copias para dárselo a un librero que no sabes cuándo te lo va a pagar, y realmente son muy pocas las editoriales que pueden hacer eso. Es decir, esto ya está acá y lo que viene es agudización de estos problemas que yo describo un poco desordenadamente, me perdonarás vos y los que nos están escuchando, porque me agarra un ataque de pasión, porque todo esto hace 10 años que lo venimos diciendo. Hace 10 años que venimos diciendo hay que cambiar el paradigma y la cabeza de toda la estructura editorial, no solo en Argentina, en América Latina. No puede ser que los uruguayos no nos estén leyendo y nosotros no le estemos leyendo a los uruguayos, no sabemos lo que pasa en la literatura venezolana, no sabemos lo que pasa en los colombianos, salvo lo que nos dicen los grandes grupos que hay que leer, salvo lo que nos dicen las grandes corporaciones o los grandes agentes literarios que imponen determinadas modas y lecturas. No hay lecturas transfronterizas en un momento en donde estamos en lecturas transmediales. Es una locura total. Bueno, no sé si eso responde de algún modo lo que me preguntaba, pero... Sí. Por otro lado, yo soy testigo, Carlos, de haberte oído hablar de estas cosas desde hace muchos años, desde que empezamos a hacer cosas juntos, que te oigo hablar de todo esto que se viene y que de hecho está acá y ya es una realidad a la que te golpea de manera muy impactante. E insisto, y tal vez podría ser un poco la segunda parte de la charla, yo creo que los escritores son muy poco conscientes de esto. Hay una idea generalizada de que las editoriales boutique o las editoriales pequeñas pueden sostener el flujo de la literatura, en todo caso menos comercial, pero me parece que eso también se está desdibujando un poco. Y me parece que, por un lado, es muy doloroso pensar que con tanto que se ha trabajado por el Instituto del Libro todavía no lo tengamos. Obviamente con Macri era imposible pensar que eso iba a suceder. Y que por otro lado, el asunto hay que tomarlo, hay que enfrentarlo hoy, porque si no nos vamos a encontrar con una realidad terrible dentro de muy poco tiempo. Yo como autor pienso, por ejemplo, y ya te cedo la palabra, Rodolfo, pienso que, por ejemplo, hoy ya no significa nada que un sello como Sudamericana te tome como autor, porque si no vendiste 1000 libros en 4 meses no te atienden más el teléfono. Y también uno como autor tiene que estar pensando un poco en todas esas variables.
Incluso hay algunos escritores que no voy a mencionar, pero que son tipos que han tenido, que tienen una trayectoria importante, que ya se están autoeditando los libros y los suben a una plataforma directamente, pensando que no tienen ganas de hacer el camino del editor. Bueno, son todas cosas que están apareciendo ahora de manera muy visible. Con toda esta introducción, Rodolfo, te cedo la palabra y contanos un poco qué sucede en Uruguay, porque yo también tengo la misma impresión de lo que decía Carlos. Es insólito que nosotros no leamos a los uruguayos, y sí leamos con tanta atención a escritores, por ejemplo, canadienses, porque las grandes editoriales te dicen que hay que leerlos, ¿no? Contanos un poquito tu visión desde ahí. Bueno, sí, bueno, primero que nada, saludos, el agradecimiento, Javier, por esta convocatoria, saludos a Carlos y a todo aquel que esté del otro lado de la pantalla. Yo lejos estoy de ser tan conocedor o estar tan metido en el asunto editorial como Carlos, y me siento como un pobre cantautor que le toca cantar después de Chuck Berry, más o menos. Pero vamos a hacer el mejor intento, el mejor intento. Primero sí, un aspecto que no, antes de ponerme a contar lo de Uruguay, un aspecto que no quiero dejar pasar es que estoy totalmente de acuerdo con Carlos y contigo, Javier, de que es ridículo que, sobre todo pensando geográficamente la distancia que nos separa a uruguayos y argentinos, que es un miserable charco, que no haya, y que sumando que además tenemos supuestamente un sistema de libre intercambio cultural como el Mercosur, que jamás ha funcionado para absolutamente nada, que no sea una tranca en la rueda, es ridículo que uno no sepa lo que está pasando cruzando hora y media en barco del otro lado. Eso no tiene ningún sentido. Que tenga que ir a Rosario para ver qué se publica en Rosario, ir a Córdoba para ver qué se publica en Córdoba, porque a veces no llega ni a Buenos Aires, es ridículo también. O sea, y es un problema que sí, desde hace 20 años que yo cruzo Argentina y que vengo acá y digo, che, ¿cómo no leyeron a fulanito? Y no tienen la menor idea porque nunca llegó a una librería. Es verdad que recientemente, pero más que nada, esfuerzos casi que individuales, algunas librerías de acá hacen un arreglo directo con las editoriales y se instituyen como distribuidoras a su alcance, ¿no? Estoy pensando en la librería Escaramuza, es una librería muy bonita acá en Montevideo, y que trae específicamente sellos que le interesan, pero es una cuestión individual y a pulmón. Bueno, ahora sí, metámonos con lo que nos convoca. Primero, es justo decir que la situación, por suerte, en Uruguay es distinta, lo cual también ha provocado que las consecuencias no sean tan diferentes, pero estén un poco más matizadas probablemente. Acá en Uruguay no entramos nunca en cuarentena completa, porque desde un principio lo que se abogó fue por un aislamiento social voluntario, se apeló a la responsabilidad social, y por suerte no hubo brotes que nos obligaran a cambiar de situación. Si bien al principio todos nos tomamos esa responsabilidad social un poco más formales, digamos que entre marzo y julio realmente no salíamos por nada que no fuera urgente. De julio para acá han vuelto a abrir negocios, no sé, volvimos a tener los niños en las escuelas, digamos que la vida volvió a una normalidad, entre comillas, porque ahí andamos todos con tapaboca permanente para arriba y para abajo, nos toman la temperatura cada vez que entras a algún lugar público, pero con eso, y creo yo que una inmensa suerte y una densidad poblacional que ayuda muchísimo, es que venimos llevando la situación bastante controlada. Lo que no quita que para la industria del libro ha sido una pedrada. Empecemos porque toda industria cultural normalmente siempre rema de atrás. La industria del libro dentro de la industria cultural rema atrás de atrás. Y con esto, ya desde marzo, cuando la situación empezó a verse castaño oscuro, la actividad de producción editorial, los grandes sellos bajaron a la mitad, estoy pensando, no sé, Planeta, bajó a la mitad lo que ya planeaba hacer para este año. Y los sellos independientes de acá, Banda Oriental, Criatura, estuvieron en mínimos, mínimos, publicando algún libro que tenían la certeza de que algo se iba a mover, y sobre todo esperando a ver qué pasaba, ¿no? A medida que los primeros días y las primeras semanas, que se volvían meses, iban perfilando a ver cómo se resolvía. Aparecieron algunos formatos que resultaron ser
decir de éxito es engigantecerlo un montón. Pero bueno, sirvieron. La venta directa de librerías a tu casa estuvo funcionando casi que desde que las librerías volvieron a abrir. Las librerías cerraron voluntariamente un par de meses, y ni bien volvieron a abrir, vos podías no salir de tu casa y mediante la web hacer un seleccionado. Las web se mantuvieron muy activas con las novedades, que jamás no eran tantas, así que era bastante sencillo mantenerlas actualizadas. Y un sistema también de los sellos directamente, donde vos podías precomprar y hasta comprar la novedad y te la traían hasta tu casa. Así hemos circulado estos meses. Me parece, por ejemplo, de destaque el emprendimiento que hizo Fin de Siglo, una de las editoriales independientes de acá, de que convocaron a escritores locales, 27, para una antología que se llamó Cuentos de la Peste, y dicho por ellos mismos, les ha ido muy bien. Supongo yo por una serie de cosas, desde que no hay muchos libros nuevos, desde que reúne a 27 autores nacionales, que eso genera un poco de curiosidad, que además son 27, y Carlos seguramente sabrá, cuando pones muchos autores, hay muchos amigos, muchos familiares, eso también ayuda al libro puntualmente, pero además con el sistema este de venta a tu casa, la verdad, dicho por la propia editorial, en una presentación que hicimos todos por Zoom, se hablaba de que había sido les había ido muy bien con Cuentos de la Peste. Por otro lado, todas las instancias que siempre han servido acá en Uruguay para la venta de libros, léase los encuentros públicos, las ferias del libro, la presentación, obviamente no han estado permitidas, porque justamente acá tenemos, si bien yo creo personalmente de que se ha manejado bien la pandemia, ha habido algunas dualidades de criterio que son un poco desconcertantes. Por ejemplo, el transporte público funciona de manera normal. Yo cada vez que viajo en ómnibus voy, no digo una lata de sardinas, pero mínimo voy al lado de alguien, no hay distancia de 2 metros ni que vengan degollando. Pero por otro lado, cines, teatros o presentaciones de libros, ahora los cines volvieron a abrir con un sistema, los teatros también, con un sistema de distancia y dejando asientos por libre, que hace que las chances de que alguna obra de teatro o un espectáculo musical tenga retribución económica por lo que hace no existe, no es posible. Pero por otro lado, a esa obra de teatro irías en un ómnibus de manera totalmente cotidiana, o sea, no tiene mucho sentido. Y en ese mismo criterio, la Feria del Libro, que acá se realiza en el atrio de la Intendencia de Montevideo, que es un espacio amplio, pero bajo techo, no se permitió. Ahora, a partir de este mismo fin de semana que viene, se hizo una que se llama la Plaza del Libro, que va a ser en la Plaza Independencia, frente al Palacio Salvo. Si alguna vez estuvieron en Montevideo, ubican la plaza que digo, que se va a aprovechar, que es una plaza muy grande y sobre todo muy abierta, no tiene árboles, por ejemplo, que puedan cortar tránsito y ventilación, para celebrar ahí una feria, que es lo que ha provocado un obvio reactivamiento en la industria editorial, porque va a ser el momento en el que más novedades de libro vamos a ver este año, sin duda. Han aparecido todos los libros que estaban en gatera, si iban a salir en un momento es en ese. Sí, Javier, ¿me querías preguntar algo? Sí, te quería preguntar si el modelo uruguayo es el mismo que se ve, por ejemplo, en Argentina, una gran concentración en un par de casas editoriales, pequeñas editoriales boutique, y qué tiradas son habituales en Uruguay, teniendo en cuenta la cantidad, la población que hay, y si se ha dado un poco lo que se ha dado en todos lados, digamos que los grandes holdings están apostando a autores que garantizan una cierta venta, y las editoriales boutique trabajan con autores por ahí de mayor reconocimiento, pero de menos ventas. ¿Se da eso también? Exactamente así, exactamente así. Para manejar algunos números, por ejemplo, las editoriales esas que mencioné, Estuario, Criatura, y manejan entre 500 y 1000 ejemplares la tirada de un autor que podría ser yo, por ejemplo, sin ir más lejos. En cambio, los sellos más grandes manejan de 2000 para arriba, 1500, pongamos que sería una edición más, sobre todo ahora. Y sí, efectivamente, una editorial grande piensa primero en la posibilidad de venta, mientras que la cuestión de publicar un autor mejor considerado críticamente, digamos, o más reconocido por su obra más que por su venta, cae en las editoriales que vos definís como boutique, que acá
serían llamadas independientes, pero básicamente son todas, menos los sellos transnacionales, todos independientes. Así que a mí siempre me causó mucha gracia eso, y uno pensaba, ¿independiente de qué? ¿Cuándo me vuelvo mainstream? ¿Cuando me compra Sudamericana? Bueno, otro sistema que sí ha funcionado, que un poco Carlos lo empezó a hablar al respecto de la autoedición. Acá ha ocurrido mucho emprendimiento que, como la editorial, no, o por razones mencionadas, no avanza, se ha autogestionado, y se ha autogestionado también por venta directa, y ha funcionado bastante bien. O sea, por lo menos ha logrado salir. De ahí a que el libro, también yo en eso estoy de acuerdo con Carlos, de ahí a que el libro sea bueno es otro cantar. Porque justamente para mí hay todo un trabajo, más allá de escribir el libro, incluso cuando escribís bien el libro, hay todo un trabajo que corre por la parte editorial que no me parece descartable, todo lo contrario. Eso ha tenido alguna salida que ha permitido que aparezcan algunas novedades, pero sí, ha sido un año magro. El magro, yo escuchaba a Carlos definirlo magro y dije, qué palabra acertada, caramba. Ha sido un año magro por donde lo mires. Un aspecto que sí puedo aportar, no sé si tanto a nivel uruguayo, pero que es mi faceta de guionista de historietas, porque las historietas han funcionado de una manera distinta. Quizás porque el lector de historietas sí se ha ayornado últimamente a la lectura digital mediante los distintos dispositivos, y a mí me ha pasado que en un año de mi publicación de narrativa quedó paralizada para el 2021 y suerte en pila, la publicación de historietas ha funcionado bastante bien, de venta de derechos cruzados y sobre todo para medios digitales. Han aparecido revistas digitales con un sistema de pague lo que quiera. Lo hemos visto, creo que lo deben haber visto. Esa cuestión que la podés leer gratis o podés leer pagando lo que vos quieras. Y curiosamente, digo curiosamente porque pensado de la perspectiva del sudaca, uno si puede ser gratis, lo agarra gratis. Pero ha funcionado bien el pago voluntario. El pago voluntario ha funcionado bien. No sé si por una cuestión de maduración, esto va a sonar muy formal, pero la maduración del lector, o en realidad cierta piedad y compasión para el año en el que estamos, y un lector que se solidariza con los creadores. Porque además suele ser, un portal que se arma entre varios autores, sí, con un editor que acá tiene más una figura de un realizador web, porque empieza a tener un montón de habilidades que justamente los historietistas no tenemos, pero capaz que un editor tradicional tampoco, porque encuentra el formato, la página, es un experto, no sé, en difusión por Facebook, Twitter, Instagram. O sea, una especie de empresario de redes sociales, que es lo que lo termina haciendo funcionar. Y eso es lo que yo descubrí con bastante asombro a lo largo de este año, que se mantenía muy activo. Pero eso es ajeno a Uruguay, pero dado que tengo el oficio de guionista de historieta, me pareció interesante también ver que había habido una salida distinta por ese lenguaje. Bueno, gracias Rodolfo. Una preguntita breve más, Carlos, para cerrar un poco este encuentro. Yo tengo la impresión, como escritor, y viendo lo que sucede, que este estado de incertidumbre ha afectado a la producción también. Por eso decía al principio que el escritor tiene mucho miedo de hablar de estas cosas. Claro, estas cosas lo afectan directamente, afectan su trabajo, afectan su ego, sus ganas de seguir produciendo. ¿Vos cómo lo ves, Carlos, esto? Bueno, sí, yo en realidad veo que los autores de a poco también van entrando en circuito, van entendiendo y comprendiendo. Muchas veces dicen, sí, comprendo, entiendo, pero ¿cuándo va a estar mi libro? ¿No? Es decir, y vos le estás diciendo, mira, Edubín concretamente tenía un plan a fin del año pasado de 45 títulos. Llevamos 12 publicados de los 45 que teníamos, con una cuestión interna que sería muy larga de explicar, pero apuntando básicamente en que cada uno de los títulos que publicamos tiene un trabajo de instalación en el lector que es totalmente diferente al que teníamos antes. Y hoy estamos haciendo presentaciones de libros de poesía, libros de ciencia. Anoche presentamos un libro de ciencia sobre
la ciencia y la tecnología en tiempos del neoliberalismo, ¿no? Un libro de 480 páginas. Hubo 90 personas viéndolo y esta mañana al mediodía habíamos redondeado más o menos unas 160 personas que habían visto en el canal de YouTube el libro. Tuvimos una descarga del bloque que ofrecíamos gratis de unas 40 páginas de 35, 40 personas. En el libro de poesía, 40 personas. Y la incidencia de venta es que agotamos una edición limitada de 40 ejemplares firmada por el autor en 2 días. Entonces digo, los procesos de compra del libro también están requiriendo del editor una nueva estrategia libro a libro. Entonces el tiempo y la discusión, yo recuerdo a principio de la pandemia, salió un editor español. Nosotros en nuestra página web hicimos un clipping sobre COVID-19 y el mundo editorial. Uno lo puede buscar y hay relevado alrededor de 450 notas en todo el mundo castellano parlante, de todos los diarios, radios y TV del mundo hispano parlante, relevamiento sobre la crisis que traía el sector editorial el COVID-19. Recuerdo una nota de un editor español que salió a decir allá por marzo, abril, este editorial este año no publica ningún título, nos vamos a encargar de activar nuestro catálogo de fondo, que es un gran catálogo y que hay libros que nosotros nos lo comió la realidad de poner, ¿viste?, de publicar a los pavotes, y queremos reivindicar todos los títulos que tenemos, porque incluso tenemos un libro que ya hablaba de las pandemias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fíjate vos cómo la estrategia. Y yo cuando leí esa nota, Javier, dije, freno de mano, urgente, porque teníamos que hacerlo por la cuestión de la financiación. Yo te digo, todavía nos están debiendo facturas liquidadas muchas librerías del 2018. El presupuesto de la universidad está basado en el que se aprobó en diciembre de 2018, reproduce el de 2019 contando toda la inflación, con lo cual no teníamos otra que poner freno de mano. Pusimos freno de mano y dijimos, bueno, vamos a publicar del segundo semestre en adelante lo que tengamos preparado para publicar. Y eso nos dio una estrategia a nosotros para intensificar qué libros publicamos, más allá de que todos los que publicamos y los que quedaron en el camino y que serán publicados más adelante, son de muy buena calidad, porque Dubin tiene una capacidad de seleccionar buenos títulos, y nos fue difícil decir, bueno, este lo pasamos para el año que viene, este otro no, este lo vamos a publicar ahora. Bueno, quiero decir, hubo que readecuar muchísimo esto, y los autores fueron los primeros a los que le comunicamos la readecuación. Y te decían, bueno, sí, pero ¿cuándo sale mi libro? Es decir, entiendo pero no entiendo, o entiendo y no quiero entender, ¿no? Es decir, en el sentido de decir, bueno, sí, pero eso no vale para mí. Y después la otra cosa que en el sector editorial universitario en particular tenemos, una enorme traslación de la presión de la publicación en acceso abierto, que a esta altura, Javier, yo te digo que no atenta contra el lector. Es decir, porque quizás la forma en que convenceremos a los lectores en los próximos meses de que un libro lo tiene que pagar es que le demos acceso a ese libro y lo pueda leer, y se dé cuenta que leerlo en papel no es igual que leerlo en la pantalla, que si lo necesita para la facultad lo va a tener que comprar en papel, y si solo lo necesita para leer una cosa, no va a utilizar ese dinero para comprar otro libro en papel. No es que se va a ir al cine o a tomar cerveza con la guita que se ahorra en leer un libro que no es para él en la web. Entonces me parece que ahí está la gran apuesta, pero es una apuesta que tiene que ser en ecosistema, no lo puede hacer Edubin solo, lo tiene que hacer todo el sector editorial, particularmente en nuestro caso en el acceso abierto universitario, y las editoriales que rondan alrededor de lo universitario. Porque el acceso abierto no es gratis, no es solo gratitud. Hay un mundo mucho más intenso y por suerte mucho más poblado de opciones que el de lo gratis y lo pago, ¿no? Bueno, me quedo con un panorama realmente
interesantísimo de todo lo que se está viviendo y de lo que se viene. Si podemos sumarlo, si la tecnología lo permite, lo sumaremos la opinión de Daníbal Reyes Umbría desde Venezuela, y si no, nos quedamos con esta conversación muy interesante. Rodolfo, te agradezco enormemente, espero verte en breve, si es posible en Montevideo. Ojalá que sí. Si algo he extrañado este año por encima de todo fue cruzar Argentina, que lo hacía varias veces al año, y ha sido una remada pensar todos los amigos que no he visto, que veía anualmente, y que este año me han quedado tan lejos estando tan cerca. Así que sí, eso sí ha sido lo más doloroso este año. Carlos, para vos un gran abrazo, ya sabés la opinión que tengo de Dubín y de tu trabajo y de lo importante que ha sido para mí, y ratifico eso ahora. Y gracias por participar del Festivalón, que es una actividad que creo que se va a hacer todos los años, porque realmente ha trabajado muchísima gente y se ha armado un corpus de charlas interesantísimo. Ahí estaremos, ahí nos vemos. Un gran abrazo a los dos. Igualmente, un gran abrazo para vos, a Rodolfo, a Laura, a todos los que nos estén viendo. Un gusto de corazón. Y ojalá esto de la pandemia también nos sirva para entender que hay cosas importantes y cosas urgentes. Creo que la amistad, la lectura, lo que nos dan los libros es lo urgente, y quizás lo importante lo podemos mantener por este sistema de pantallas, y a lo mejor en lugar de viajar a Uruguay para una presentación, una feria de libros, nos juntamos a tomar un vino y a cultivar la amistad y a comer un asado, y hacemos presentaciones virtuales que son mucho más piolas.